Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Alex Bernardo. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme, gracias por tenerme por aquí. Me hace mucha ilusión. Joder, gracias a ti. Yo encantado porque, y más después de habernos conocido en persona, de haber compartido un gran rato, como fue el del día aquel. Y bueno, para quien no le conozca, Alex Bernardo es el fundador de No Code Hackers y Product Maker en Minimum Run. Y bueno, también es conocido en redes sociales como Bauton, que bueno, ya me contarás ahora la historia si quieres. Y Alex, Claro. la primera pregunta que le hago a mis invitados, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Esa siempre es la más complicada. Sí, sí. Yo siempre digo que, siguiendo un poquito con lo que dice Bauman, mi definición de mí mismo es bastante fluida. El Alex que conoces ahora, pues probablemente sea muy distinto al Alex que hubieras conocido hace 4 años, y igual muy distinto del de hace otros 4 años, ¿no? He pasado por el Alex que vivía en el gimnasio y le encantaba eso de las dominadas y las calistenias, al Alex músico, al Alex ingeniero, al Alex fotógrafo. Ahora me defino por Alex creador, y yo Ujú. creo que es lo que aúna todo eso que he ido viviendo a lo largo de mis 28 años de vida, en una palabra, ¿no? Me dedico a crear, ya sea productos para otra gente, ya sea una página web, una aplicación o automatizar algún proceso, o sea crear esta empresa que es No Code Hackers, que es lo que además me permite canalizar todo en mi vida. Entonces, Ujú. creo cosas, pero como no sé programar, pues me he buscado la vida para, para hacerlo gracias a estas herramientas que se llaman No Code, ¿no? Que fue como ese gran descubrimiento, ese momento que hizo un poco clic todo en mi vida. Y ahora enseño a otras personas cómo pueden hacer exactamente lo mismo que he hecho yo. Ujú. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido este camino? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Qué estudiaste? Has hablado del Alex ingeniero, ¿no? Que encima compartimos edad, compartimos profesión, por así decirlo, y compartimos ganas de emprender y de hacer cosas. Así que nada, cuéntanos cómo fue ese inicio en el mundo laboral y cómo ha ido virando. Mira, yo empecé la ingeniería porque tenía muy claro desde pequeño que quería estudiar esa ingeniería mecánica, porque yo lo que quería era aprender a hacer un motor, ¿no? Siempre Ujú. cuento que mi padre me lo dijo con 8 años y como que me quedó a fuego, para frustración de la mayoría de mis profesores, ¿no? Porque a mí, por suerte o desgracia, se me ha dado muy bien el estudiar siempre, y eso hacía que o me interesaba o no iba a estudiar. Entonces, yo sabía que necesitaba un 5 de media, entonces bachiller me lo pasé básicamente de chill, despreocupándome totalmente de la media, y mis profesores estaban en plan, pero tienes que sacar un 9 de media, tienes que sacar un 10, y yo desde ahí ya empecé con mi mentalidad de la mediocridad, ¿no? De decir, mira, no necesito un 9, no necesito un 10, no necesito ser el mejor, yo quiero vivir feliz y estar aquí a mis cosillas. Entré en la carrera y esa mentalidad me llevó a pegarme una leche tremenda en primero de carrera, porque de repente ya era un poquito más difícil, ya había que estudiar, y sobre todo me vino uno de los grandes aprendizajes de mi vida cuando aprobé todos los exámenes de la primera convocatoria, excepto mi asignatura que se me daba mejor, que era dibujo técnico. Entonces, los cuatro primeros, los más difíciles, las físicas, cálculos, álgebra y todas estas, sin problema. Y claro, entonces dije dibujo, va, esta está tirada, y saqué un 1 y dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿no? Am, Luego suspendí las de empresas que había en el segundo cuatrimestre, y me quedaron como cuatro de aquellas era julio, y dije yo, no, esto no puede ser, ¿no? Entonces me puse a estudiar, me puse a aspirar, lo saqué, y long story short, acabé diciéndome, vale, pues hay que estudiar, me puse a empezar a estudiar, saqué la carrera sin problemas, y empecé trabajando en un sitio que te daban las prácticas, pues cuadró, que era un sitio que hacían farolas, ¿vale? Se las llamaban Ajá. luminarias, que queda un poquito mejor. Entonces, me gustó bastante porque cuando llegué me di cuenta que no tenía ni maldita idea de lo que era la ingeniería, de lo que era el trabajo de ingeniero, pero aprendí muy pronto dos cosas. La primera, que me apasionaba el diseño, porque tuve la suerte de estar con un muy buen diseñador, que él venía de arquitectura y tenía esa pasión por el diseño. Y la otra es que a los ingenieros trabajan bastante puteados, la verdad. Em, en mi caso me pagaban como 200 euros cada 3 meses, ¿vale? Que no me daba ni para pagar la gasolina. Luego subieron a 500 y luego terminaron pagándome 600 al mes, ¿no? Pero también me di cuenta de otro gran aprendizaje, que es que cuando me fui, me pagaron por 2 días de trabajo lo mismo que me habían pagado en toda la estancia
estando en la empresa porque era un proyecto que me necesitaban, que lo podía hacer solo yo y yo ya me había ido. ¿Por qué me había ido? Pues porque me di cuenta de que me estaban pagando muy poco, estaba trabajando mucho y era una vida bastante fastidiada y yo quería vivir un poquito más relajado, ¿no? Entonces salió una beca en Abanca, que es un banco de aquí de Galicia y bueno, del norte de España, están bueno, por toda España, em, para hacer un programa de innovación en el que te dejaban básicamente 500 euros y 3 meses para que construyeras la idea que quisieras. Y eso me parecía como un juguete, un regalo de la vida de poder dedicarme a eso. En Qué paralelo, interesante. por mi colega encontré el mundo del diseño y me apunté a un máster de diseño industrial. Entonces podemos decir que soy diseñador industrial, muy cogido con pinzas. Y de ahí me descubrieron el Lean Startup y el Design Thinking y esa manera de pensar, ¿no? Y de acercarte a los usuarios y a sus problemas que nunca había tocado en la ingeniería, ¿no? Entonces, como que todo se unió en el tiempo, ese programa salió súper bien, gané el programa, el premio era un contrato, así que me quedé trabajando ya, pero fui avispado y les pregunté si podía meterme en el departamento de innovación y me dijeron que sí, y les pregunté si podía trabajar en remoto y me dijeron también que sí. Así que me pude quedar en mi casa con mis padres ganando un sueldo que tampoco es que fuera la leche, pero que vivía en casa de mis padres, y estuve ahí durante 2 años hasta que me contrataron por fin. Me tuve que mudar a Coruña y estuve otros 2 años y medio trabajando ya un poquito más en serio en el mundo de innovación, intraemprendimiento, trabajando con startups y bueno, pues muchas cosas que han ido ahí hasta que nació No Code Hackers. Qué bueno, qué bueno. Pues justo te voy a preguntar por eso. ¿Qué te llevó a emprender? ¿Qué fue la chispa que dijo, venga, voy a crear No Code Hackers y voy a montarme algo por mi cuenta a pesar de que esté más o menos cómodo en la banca? Lo mío tiene bastante trampa, ¿vale? Porque he ido muy sobre seguro y siempre jugándomela bastante poco, ¿no? Sí que es cierto que hay un poquito de riesgo, pero es un riesgo bastante mitigado, controlado y sobre todo que en el peor de los casos tenía un trabajo estable, ¿no? Porque como te decía, Ujú. estaba en la banca, cobraba muy bien, me pagaban el piso, me pagaban un muy buen sueldo, tenía muchísimas vacaciones, estaba en un equipo bastante guay, pero estaba muy frustrado porque cada vez que yo quería hacer algo, costaba un montón, o me llevaba un montón de nos, o había un montón de gente que implicar, luego la gente no tenía ganas y a mí me gusta esa chispa de vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, viene la pandemia y yo daba clases dentro de lo que tenía que hacer en la banca, pues de innovación, de design thinking, de lean startup y demás. Y entonces estaba muy acostumbrado al tema validar, ¿no? Y ayudar a construir páginas web, landings para validar. Ya utilizaba Airtable así por mi cuenta. Y dije, hostia, nadie está enseñando en español esto de Airtable y esto de Zapier y esto de Webflow, ¿no? Que yo toco en mi día a día y que ayuda tanto a las startups con las que trabajamos, ¿no? Entonces, un día de pandemia decidí montarme un mini experimento, un mini MVP y decir, mira, voy a lanzarlo con la coincidencia de que cuadró bien con el tiempo, que nadie estaba haciendo esto en español, que suscitó un poquito de atención y que poquito a poco pues empecé a validar el proyecto como siguiendo mucho el Lean Startup, ¿no? Yo mi idea inicial era decir, mira, soy capaz de hacer un proyecto con Lean Startup y funciona, ¿no? La metodología. ¿Qué pasa? Que se fue un poquito de las manos hasta que en enero Minimum Run compra el 75% del proyecto a cambio del 4% de Minimum Run, y me uno al proyecto. Nos unimos a la familia que ahora se llama Modular y dejo mi trabajo en la banca para irme a que me pagaran por emprender. Entonces, como te digo, Ajá. riesgo poco, pero bueno, sí que me bajé el sueldo a la mitad. Claro, claro, ¿no? Y al final el estar en pandemia y decidir darle caña al proyecto y demás, en una época en la que todo el mundo lo único que hacía era hacer videollamadas, jugar a la consola bueno, salir a la calle no porque no se podía, pero vamos, el resto de actividades de ocio era lo que se llevaba. Así que, vamos, tiene muchísimo mérito. Y antes de retomar el tema, porque tengo la curiosidad, esto ya es cosa mía, ¿de dónde viene lo de Bauton? Esto, tío, es el típico mote que te pones en un foro cuando tienes como 12 o 13 años, cuando estaba muy metido en el mundo de la guitarra, del rock y demás, ¿no? Justo lo estaba comentando antes que me voy al concierto de Guns N' Roses y en aquella época era como, Dios, yo quiero tocar como Slash, ¿no? La guitarra. Ajá. Y otros de mis dos grandes guitarristas son Eric Clapton y Stevie Ray Vaughan.
Y entonces, como para ponerte el típico mote que te pones en la Play, en un foro, pues yo uní ambos guitarristas y quedó Boughton. La gente empezó a llamarme Boughton, me lo puse en 20, la gente le quedó, me lo puse en Facebook, a la gente le quedó y ahora ya la gente me conoce por Boughton. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno, pues mira, ya me sé la historia. Seguimos. ¿Qué problema resuelves o cómo definirías el problema que resuelves con tu proyecto principal, con No Code Hackers? Es muy fácil. La gente tiene ideas y quiere hacer cosas en el mundo digital, ¿no? Ya sea emprender, ya sea montarte tu web, ya sea vender, pero la mayoría de la gente no sabe programar o no quiere invertir el tiempo o como yo lo intentamos y no somos capaces, ¿no? Entonces, para ese 97% del mundo que no somos capaces de programar, yo te doy herramientas que te ayudan a que lo puedas hacer. Ya sea montarte tu tienda, montarte tu web, montarte una app o automatizar procesos. ¿Y cuáles son tus herramientas favoritas dentro del no code? Porque ya nos has dicho cómo nos puede ayudar y cuáles serían las que más usas o las que más recomiendas. Yo soy ultra mega fan de muchas herramientas, ¿no? Y ese es mi problema, que soy un poquito disperso y me gusta probar todas, ¿no? Pero tengo que destacar varias. La primera es Airtable, que es una maravilla, lo que te puede permitir. He visto negocios enteros que facturan millones, que todo está sobre Airtable, y que cualquier persona puede aprender a utilizar, ¿no? Luego tenemos Zapier, que automatiza y te permite ahorrar muchísima vida, gracias a detectar esos procesos que son automatizables y dejar que la máquina lo haga por ti. Y Framer, que es una herramienta maravillosa para construir páginas web, que tiene un año de vida, pero que dentro de 2, 3 años probablemente miremos a este podcast atrás y digamos, hostia, ¿qué hacía que no estaba usando Framer? Ujú, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es la estrategia del negocio y cómo ha evolucionado desde aquel momento en pandemia que empezaste a crear contenido? Pues empecé vendiendo cursos de estos estilo doméstica, ¿vale? Curso de Ujú. 10, 20, 30 euros, ¿no? Muy pronto me di cuenta de que eso estaba muy bien para empezar y que de hecho, joder, que facturé como 2.000 euros con estos cursos y dije yo, ostras, cuánto dinero, ¿no? Pero te das Ya cuenta ves. que a la que quieres crecer un poquito cuesta, ¿no? Y sobre todo porque había muchos cursos. Entonces lancé muchos cursos y de repente tenía que vender muchos cursos y te das cuenta lo difícil que es vender y especialmente cuando tienes muchos cursos y no solo un producto que vender. Entonces dije, va, pues venga, suscripción. Y lanzamos No Cozaques Pro, que era suscripción para darte acceso a todos los cursos. Entonces durante 6 meses, 7, estuvimos lanzando un curso o dos cada mes, hasta que llegamos a tener 36 cursos dentro de la suscripción. ¿Qué pasa? Que conseguimos acceso a las estadísticas de quién utilizaba los cursos y nos dimos cuenta que nadie los estaba haciendo, que solo había como un pequeñísimo porcentaje que eran los que realmente aprovechaban eso. Así que decidimos cargarnos eso y nos pasamos a cursos por cohortes, que los cursos por cohortes son cursos con un inicio y fin, con una metodología muy concreta y con sesiones, ya pueden ser clases o sesiones de dudas, como lo hacemos nosotros. Ujú. Empezamos con un ticket bastante más alto, que los llamábamos camps, que eran 1.000, 1.500 euros por alumno, y muy guay, pero nos costaba un poquito vender. Y como somos un poquito vagos a la hora de vender, decidimos bajar el precio, hacerlo más asequible con menos implicación, y ahora lo llamamos workshops, y está funcionando muy bien. Empezamos con este formato en diciembre y hemos vendido creo que 250 plazas desde enero hasta ahora. Qué bueno, qué pasada. Qué pasada. ¿Y tienes algún otro side project en el que estés involucrado ahora mismo? Llamarlo side project, no sé si lo llamaría side project. Monto eventos, Ujú. especialmente estoy montando uno que se llama el Nos Day, que es un evento aquí en Santiago. Bueno, yo soy gallego, no sé si lo he dicho. Em, y me gusta estar implicado en cosas que ayuden a devolver y a que se cree más ecosistema emprendedor. Entonces monto Nos Day, monto un evento en Coruña que se llama Las Cañas a Galega, que cada vez lo hacemos menos, pero que en su momento pues estuvo muy guay y conseguí que lo hiciéramos con Estrella Galicia, con el Celta de Vigo y con unas cuantas Ajá, empresitas más para que la qué gente bueno. quede a tomar cerveza. Ajá, qué bueno, qué bueno. ¿Y en los proyectos más o menos que has estado implicados y en tus side projects, los has solido montar solo o te has aliado con alguien? ¿O cómo es tu experiencia si has conseguido hacer algo con socio y sin socio? ¿Cómo es la experiencia de vivir ambos mundos y qué recomiendas más en base a lo que has vivido? Claro, cosas como por ejemplo un evento es imposible hacerlo tú solo prácticamente porque son demasiadas cosas, ¿no? Entonces yo estoy súper contento de trabajar con un equipo.
pero mi día a día en realidad es más solitario, ¿no? Y después de 3 años ya yo solo tirando del carro, me gusta más hacerlo yo solo, pero es muy jodido y especialmente cuando lo haces en remoto, porque tú piensas que tus alegrías se reducen a un momento de estirarte un poquito la espalda y decir, maravilloso, y las penas las pasas tú también solo, ¿no? Porque Mm, evidentemente el resto del equipo no tiene que compartir tu frustración, no tienes un socio con el que hacerlo, ¿no? Entonces a nivel mental ha sido bastante jodido, nos ha llevado a puntos difíciles a nivel psicológico. Entonces, si puedes encontrar un co-founder con el que montar un proyecto y que estéis alineados, hostia, después de firmar un pacto de socios, creo que es lo mejor que puedes hacer. ujú, qué bueno. Hace poco, en la entrevista que le hice a Charlie de Sin Oficina, estuvimos hablando también de la parte, desde la parte del empleado, el teletrabajar todos los días también es, o sea, es algo muy cómodo, muy guay y demás, pero se pierde esa parte humana y también se hace todo más duro, justo por lo que has dicho tú, ¿no? Tema alegrías, tema penas. Por ejemplo, tú en tu trabajo, si vas físicamente, te tomas un café, te desahogas un ratito y como que es diferente, ¿no? Y vas, ya ves el día de otra forma. Pero sí que es verdad, luego en tu casa asociar una habitación o un hueco solo al trabajo y a todo lo que ello conlleva, no desconectar, todo eso son como riesgos que tiene el teletrabajo y que la gente que nunca ha teletrabajado lo ve como, nada, pero si tú trabajas en casa, ¿qué más quieres, no? Pero Ujú. sí que lleva una parte de salud mental, sobre todo, muy, muy complicada y que hay veces que se hace cuesta arriba. Hay que trabajarla y no estás preparado, sobre todo si no tienes gente con madurez suficiente, ¿no? Porque tiene que ser gente que esté muy acostumbrada o a ya haber trabajado en esto o que tengan la madurez como para poder ser muy responsable, ¿no? Nadie te está mirando si estás haciendo las cosas o no. Tú tienes que organizarte tu tiempo, tus espacios, tu vida. A mí me da igual si trabajas un sábado, que un domingo, que un lunes a las 3 de la madrugada. Lo que quiero es que salga el proyecto, ¿no? Y tengo, de hecho, una Claro, de las personas que trabaja en No Code Hackers quiere trabajar a veces a las 4 de la mañana porque se despierta y dice, venga, pues a trabajar. claro, eso es, eso es. Que al final el teletrabajo tiene esa flexibilidad, pero también tiene ese peligro de no desconectar nunca o bueno, dependiendo si es una persona con la que nunca has trabajado y demás, siempre está el factor confianza de decir, joder, estará dando el callo, estará implicada en el proyecto y como es algo que no se puede ver ni se puede sentir, ¿no? En el feeling que te da la persona, en cómo se desenvuelve, en qué, vamos, qué feedback te da también, es un poco más complejo, la verdad. Es complejo. De hecho, nosotros intentamos juntarnos. De hecho, me iría este viernes a Madrid, que hacemos un evento cada 6 meses de todo el grupo, de los 70 que somos, para vernos las caras, pero sí que intento que haya por lo menos una vez al mes que yo me vaya a Madrid o que me vaya o que venga el equipo a Madrid y que estemos ahí todos juntos. Genial, muy buena práctica. Y Alex, te quería preguntar también, si volvieras a empezar de cero hoy con No Code Hackers, pero con el conocimiento que tienes ahora, ¿qué estrategia harías? ¿Empezarías con cursos como empezaste sueltos o cómo lo enfocarías? Si volviera a estar en el mismo periodo de tiempo, con el mismo ecosistema que había y la misma madurez, probablemente hubiera seguido los mismos pasos, porque eran bastante lógicos, ¿no? Y bastante en función de lo que decía el mercado. Pero sí que dos aprendizajes. Uno, especializarme más en el B2B, que estamos ahora vendiendo a grandes empresas formaciones bastante tochas. em, y luego el tema de las cohortes, que hubo un momento de todo este camino que dimos con la tecla, pero no sé por qué no seguimos por ahí. Y volvimos a intentar que funcionara una suscripción, quizá porque estaba de moda, quizá porque, no sé por qué. Tiramos con eso en vez de seguir apostando por lo que nos había funcionado, que era en este formato camps y que luego evolucionó en los workshops. Entonces, esos son los dos únicos puntos que quizá podíamos haber mejorado, pero claro, ahora es muy fácil. Claro, claro, eso es. A toro pasado siempre es fácil. ¿Y qué tienes en cuenta a la hora de contratar a alguien o de unir a alguien en la empresa? ¿Qué tenéis en cuenta? ¿Qué son esos puntos que más valoráis? Pues es muy fácil porque tengo la suerte de estar en un grupo en el que tengo bastante acceso a gente que sabe contratar bastante mejor que yo.
Entonces Ujú. tengo cerca a gente como Dani Saltarén, como Jorge Lana, como Salva Serrano, como André Méndez, que son unos auténticos cracks y que al final yo aprendo de cómo hacen ellos las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busco? Sobre todo, ganas. Me da igual tus conocimientos técnicos, me da igual que hayas estudiado una carrera, que hayas estudiado un máster, que hables 20 idiomas, yo lo que necesito son esas ganas y el enfrentarte a incertidumbre, ¿no? Porque al final no Code Hackers ahora es pura incertidumbre y lo que pase ahora, pues igual dentro de 3 meses es totalmente distinto. Claro. Entonces, las habilidades que vas a necesitar son totalmente distintas y tienes que saber gestionar esa incertidumbre que te llega un lunes y te diga, mira, todo esto que estábamos haciendo, vamos a pivotarlo a esto. Ujú. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo que te motiva hoy día para continuar haciendo lo que haces? Es muy fácil. La formación es transformación y cuando ves que realmente transformas la vida de gente, es muy hardcore. Cuando ves gente a la que, gracias a tus formaciones, han conseguido trabajo, han conseguido que le suban el sueldo, ha conseguido emprender proyectos, han conseguido mejorar la facturación de su negocio y dices tú, ostras, qué guay, ¿no? Cómo mola poder tocar a esta gente. Y una pregunta un poco más filosófica, ¿qué es el éxito para ti? Yo considero que ahora mismo tengo bastante éxito, es decir, vivo la vida que quiero, gano suficiente como para no preocuparme del dinero y en lo personal todo me va muy bien. Entonces, diría que para mí el éxito es esto, poder disfrutar de mi vida haciendo lo que quiero, impactando en gente, que es algo que es bastante core para mí, y en lo personal estando fuerte y teniendo una pareja con la que estamos bien y teniendo una red de amigos y una red de familia que te puede soportar y la libertad de poder irme ahora en un rato a un concierto como me voy o pillarme vacaciones, ¿no? Qué guay, qué guay. ¿Y algo a lo que hayas renunciado para estar en el momento que estás hoy? Es que me pilló en tema pandemia, entonces como que la mayoría de cosas a las que tienes que renunciar por empezar un proyecto, como que ya estabas obligado a renunciarlas, Sí. ¿vale? Porque estabas todo el día en casa y no podías salir, pero sí que ha habido muchos momentos de hacer, joder, renuncias bastante complejas, ¿no? Como por ejemplo perderte eventos de amigos, de familiares, muchos días de trabajar 12 14 horas, muchos días de no querer hacer cosas porque estoy reventado, he engordado 15 kilos desde que empezaba a emprender, que luego los he bajado. He perdido muchas cosas, pero Claro. también creo que es imposible emprender un proyecto y que no pases por esa fase hasta que aprendas a gestionarlo. Claro. No, sí, si al final cada vez que le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a infinitas cosas más, entonces no queda otra. Ahí no. Yo creo que es más, cuando tomas una decisión, es más pensar en todo a lo que le dices que no que a lo que le dices que sí, para tenerlo en cuenta y luego pues no llegar a saturarte o a arrepentirte, ¿no? ¿Y Totalmente. cuál consideras que ha sido tu mejor momento en la carrera profesional? Joder, es que cada vez sigue un mejor momento. Esto lo reflexiono mucho porque yo creo que ya no es casualidad, sino que es consecuencia de mi manera de ser, ¿no? Pero a partir de los 23, que fue cuando me fui a Coruña con este proyecto de Abanca, ha ido como increciendo todo el rato. En plan, cuando creo que ya no puedo ser mejor en el máximo local, pues de repente aparece otro máximo y aparece otro máximo y aparece otro máximo. Y ahora es que estoy súper guay, o sea, tengo un Qué guay, equipo, hacemos cosas que impactan, es un negocio rentable y estoy muy bien. Entonces, qué bien. de momento está bien. Quizá en el futuro ya no lo sea, pero ojalá. Seguro que sí, seguro que sí. Y te quería preguntar, ¿qué personas o persona crees que te ha inspirado más? ¿O Hmm. quiénes son algún referente que tengas por ahí o que te haya animado el verle o el hablar con él? Hay varios. El primero tiene que ser Dani, Dani Saltarén, porque fue la persona que me dijo, oye, vente a Minimum Run, vamos a hacer esto juntos, ¿no? Y sin él no hubiera pasado todo esto, seguro. Y es una persona que yo ya admiraba mucho desde la parte de antes de No Code Hackers, de antes de Minimum Run, ¿no? El cómo contar las cosas de manera transparente, el cómo hacer los proyectos, el cómo crear esa comunidad. Y otra persona que luego me abrió el mundo a esta vida un poquito más freelance, de libertad y demás, que es Bosco, que es una persona que yo admiro muchísimo, me encanta su manera de
hacer las cosas y la verdad es que es un lujo poder llamarlo amigo y poder tomar cosas y irnos de viaje, ojalá algún día juntos, o ir a los co-livings, coworkings a los que organizas en oficina, los eventos. Es una gran referencia, no solo a nivel personal, sino profesional también. Qué bueno, sí, completamente de acuerdo. Y en este tiempo de emprendimiento, ¿has tenido conflictos con algún cliente y algo que te haya ayudado a solucionarlos en el caso de que haya habido? Pues la verdad es que no, no hemos tenido ningún conflicto. Hemos hecho solo 3 devoluciones de productos, ¿vale? Yo qué sé, no sé ni cuántos cursos llevamos vendidos en No Code Hackers. Entonces, Mm, por ese lado no, por la parte B2B todos los clientes han acabado bastante contentos. Entonces, te diría que no hemos tenido ningún conflicto con clientes. ujú. Pues, ¿cómo crees o en ese caso, qué crees que es importante para captar y retener clientes y que no ocurran esos conflictos? Todos son personas. Esto también lo aprendí bastante pronto en Abanca, ¿no? Cuando te das cuenta de que yo pensaba que era un mundo ideal en el que ganaba la mejor propuesta y el mejor proyecto y el mejor programa, ¿no? Y luego te das cuenta de que realmente es tener una persona que apueste por ti dentro de una organización o tener muy buena relación con las personas que lideren distintos proyectos, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues construir algo que os dé negocio a los dos. Pero todo pasa por tener que eso creo que sí que lo hago bastante bien, esa predisposición a conocer a la gente por la persona y no tanto por el proyecto al que formen parte, ¿no? Me da igual si Ujú, eres el CEO de una startup que factura 1.000 millones o eres una persona que tiene su trabajo de funcionario. A mí, si algo te interesa y tienes esa pasión, me da igual que sea pintar muñecos, pintar cuadros o salir a correr. Si tienes una pasión, a mí eso me ujú. interesa. Qué bueno, qué bueno. Y tú que has pasado del mundo de la cuenta ajena al emprendimiento y a montar empresa incluso, ¿qué consideras importante a la hora de gestionar el dinero? ¿Cómo has notado este cambio que al final es una brutalidad? No tiene nada que ver un mundo con el otro. Yo venía muy mal acostumbrado porque para mí el dinero era como algo secundario. Lo que te decía, estaba viendo cosas a mis padres, entonces me compraba un montón de cosas. Me compré ordenadores, me gusta mucho la tecnología, entonces compraba cosas muy caras, me metía en la fotografía, entonces compré un montón de objetivos, me metía un montón de viajes, gastaba dinero pues como si no doliera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando decidí dar el salto a Minimum Run y luego emprender con No Code Hackers, cambiaba la cosa, ¿no? Entonces tuve que hacer ese cálculo de cuánto es lo mínimo, mínimo, mínimo que necesito para poder vivir. Y en mi caso eran 1.600 euros al mes y es lo que llevo cobrando desde hace 2 años todos los meses. Y ahora quizá este verano pueda ya el negocio de No Code Hackers soportar subirme un poquito el sueldo. em, pero hasta ahora ha sido la pregunta de cuánto necesito para vivir bien y no perder dinero emprendiendo, lo cual es una auténtica estupidez Claro. meterte a emprender. Y por decisión tuya, o sea, otra cosa es que el negocio no funcione y que no seas capaz y que te estés pasando momentos malos, ¿no? Pero funcionando bien el negocio, no tiene sentido que no vivas bien tú. Claro. Ujú, qué bueno. Pues vamos a pasar a la parte de organización, productividad. Y Alex, te quería preguntar, ¿cómo organizas tu día a día? ¿Cómo es un día normal de Alex Bernardo? Soy un maldito desastre. Un maldito desastre. Piensa que los primeros 2 años me los pasé sin tener nada, ¿vale? Ujú, Pero nada, nivel nada, ni una libreta, ni un gestor de tareas, ni nada. Probaba un montón, probé todas las Notion, ClickUp, Asana, Trello, todas, you name it, las he probado todas y no daba con la clave, ¿no? Entonces me llegó un momento en el que me di cuenta de que no podía seguir así, porque ahora ya tenía gente que dependía de mí y que aunque yo pueda más o menos ir tirando por mi cuenta, cuando tienes que transmitir a otra gente lo que hay que hacer, no vale eso, ¿vale? claro. Entonces, lo que hicimos cuando entró Elías en el equipo, ¿no? Cuando teníamos esa necesidad un poquito de establecer más lo que tenemos que hacer, es abrir un Notion con un roadmap de proyectos, por así decirlo, y luego, pues, distintas tareas. Las tareas no les hace caso a nadie, básicamente. Están ahí más o menos para tener un espacio en el que ejecutar y poder más o menos cada uno llevar un track de lo que estamos haciendo, pero no, ni me obsesiona ni me preocupa. Y lo único que hago es dos cosas. Lo primero, todos los lunes hago una planning semanal, que es decir, a mí y a todo el equipo
qué es lo importante esta semana, qué es lo que tenemos que hacer y quién es responsable de cada una de las cosas que tienen que suceder esta semana, que primero lo hacemos por escrito a las 9 de la mañana y que luego tenemos una reunión para comentarla como equipo y para poder resolver ciertas dudas, ver cositas que se hayan quedado atrás o asignar ciertas responsabilidades. Y luego lo que hago yo cada día es decirme qué es lo importante, ¿no? Cada día, antes estaba con 3 cosas, ahora estoy con una cosa, que es hoy tengo que hacer esto. Y si hago esto, el día ya está terminado. Ujú. Qué Y bueno. para llevar el track de eso, yo utilizo ahora Todoist por la simple razón de que pongo mañana en texto y se programa para mañana. Ajá. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y has probado algún método de organización o algún tipo Pomodoro o Todo. GTD o algo así? Todo. He probado todos, porque aparte de la putada es que soy friki de las herramientas de productividad, soy friki de los sistemas de productividad, pero luego soy horrible implementándolos, ¿no? Y además tengo cerca gente como Noemí, como Elena, como Joan, que se organizan súper bien y es como, yo no valgo para eso. Me gusta crearlo, pero luego no lo uso, entonces no tiene sentido, ¿no? Ajá. Second Brains, me he comprado la plantilla de Elena, he intentado tener el mío en Obsidian. Mira, utilizo Twitter y los marcadores. Esa es Ujú. mi Second Brain. Ajá, qué bueno, qué bueno. Al final cada uno se busca sus mañas teniendo en cuenta de lo que le gusta y demás, que al final no hay... Es vamos, el fin que tengo yo con el podcast es enseñar un montón de metodologías distintas de gente que está en distintas situaciones y con trabajos muy diferentes en distintos sectores, para que al final se vea que no hace falta. O sea, tú puedes llevar una empresa y la puedes llevar muy bien organizándote mejor o peor, o teniendo tu sistema o no teniéndolo. O sea, que al final todo aporta y me mola mucho ver casos como el tuyo, ¿no? Que dices, mira, pues es que a mí, yo con tener el Twitter, con el Notion y tal, y con Todoist, lo tengo todo. Así que está 100%. perfecto. Para mí el gran cambio de mentalidad y el gran cambio en el que empecé a ser un poquito productivo es el de hacerse esa pregunta todos los días antes de empezar de ¿qué tengo que hacer hoy? Y qué es lo importante que tengo que hacer yo, ¿no? Porque ahí también antes, como era un rol muy ejecutor y que yo definía el roadmap, yo definía lo que quería hacer porque estaba yo solo, Claro, pues haces lo que quieres y si no te apetece algo no lo haces, ¿no? Pero hay muchas cosas que cuando ya tienes una empresa, pues primero no tienes que hacerlas tú porque no es tu rol. Te hablo de cosas como, por ejemplo, facturar, que no tiene ningún sentido que yo me ponga a hacer las facturas de los clientes cuando lo puedo delegar, o escribir un artículo de blog claro, que tampoco es que sea súper relevante, ¿no? Pero cosas como escribirle a este de esta empresa que, con el que podemos tener un cierto deal comercial o algo por el estilo, dices tú, esto es lo que debería estar haciendo yo, ¿no? Esto es lo importante de mi día. Entonces, hacerme esa pregunta de qué es lo importante que haga hoy y solo una cosa es lo que me ha cambiado la productividad. qué bueno, qué bueno. ¿Y de media cuántas horas dirías que dedicas a trabajar al día? Me suelo levantar a las 8, más o menos, 8, 8:15, según la época, y acabo de trabajar sobre las 5:30, 6:30. Entre Ujú. el medio duermo una siesta de media horita, más o menos, así que no sé cuántas horas son, pero más o menos eso. El tema es que, claro, luego hay muchos ratitos que los dedicas a responder algún email por aquí, a leer en Twitter este artículo, a trastear esto otro, no sé qué. Entonces se me hace muy difícil decir de trabajo 8 horas, pero suelo Ujú. estar delante del ordenador quieto de 8 a 6. Ujú. Qué bueno. ¿Y eres de planificar o de improvisar? Lo que te digo, planifico esa tarea que tengo que hacer y luego pues van llegando tareas y Vale. se van haciendo cuando ya he completado mi tarea, pues lo que vaya viniendo. Ujú. ¿Y Google Calendar, por ejemplo, lo utilizas y lo tienes muy en cuenta o solo lo usas para temas reuniones o cómo es tu No, relación con el Google Calendar o con el calendario? No utilizo Calendar, utilizo Chrome, pues Ajá. porque me parece más bonita y sobre todo porque te mete los recordatorios bastante mejor que Google Calendar. Vale. Pero sí que lo utilizo mucho para 2 cosas. Lo primero, para decidir qué días no trabajo, o por lo menos más que no trabajo, no tengo reuniones con gente, ¿vale? Porque es una gran parte de mi día es hablar con gente, ¿no? Ya sean clientes, potenciales clientes, usuarios, un montón de reuniones con el equipo también. Pero hay días en los que tengo que grabar contenido, por ejemplo. Entonces, ese día
me bloqueo la agenda por completo y digo, mira, pues ese día es de crear y no me puedes reservar llamadas, ¿no? Por ejemplo, este jueves y viernes me los pillo libres, pues llevan bloqueados un mes para que la gente no me pueda coger hueco. Entonces los utilizo mucho como herramienta de gestionar mi mood, ¿no? El mood de conversar, charlar, estar abierto o mi mood de foco en crear Ujú. o Vale. de no me Y molesta. ajá, qué bueno, qué bueno. Y esta pregunta me encanta hacerla. ¿Cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? Mira, he aprendido a abrazar mis distracciones. Ujú. Yo sé que soy una persona que trabajo por Pomodoro, pero no un Pomodoro rígido de tener un timer y demás, sino de que Sí. me centro durante 10-15 minutos y de repente necesito 5 minutitos de desconectarme, distraerme con algo, ¿no? Entonces veo muchos vídeos de YouTube, pues entre que acabo una tarea, pues igual me pongo un vídeo sobre algo random o de scrollear un poquito en Twitter, ¿no? Y me viene súper bien esa dinámica de, oye, me pongo súper en serio hasta que acabe una tarea y luego le doy un poquito de desconexión a mi cerebro, me doy un paseíto, me voy a tomar algo, etcétera, ¿no? Entonces yo de manera natural, si no tengo reuniones, lo cual las reuniones te trastocan un poquito todo siempre, Sí. funciona así. Ajá. ¿Y tienes algo, alguna rutina o algo que te haga ser más productivo? Que digas, mira, si me levanto y me tomo un café, me conecto, o si hago algo así, o hago algo de deporte o un paseo o lo que sea, Mm. me enchufo. El deporte es clave y ahora lo tengo un poquito más abandonado porque yo siempre he ido mucho a correr, pero pues, me puse enfermo, perdí, me costó volver a enganchar y lo dejé un poquito de lado, ahora voy a patinar, pero Ujú. es clave el deporte en tu vida para poder ser productivo y es clave el dormir eh, para mí. Entonces, los días que duermo bien y me tomo un café y tengo la agenda para crear, esos días son maravillosos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y eres más productivo por la mañana o por la tarde? Que al final con el tema del emprendimiento sueles probar todos los horarios, porque tienes que estar al principio, sobre todo las 24 horas prácticamente. ¿Dónde te encuentras tú más cómodo? De 8 a 10 y esa es la putada, porque me gusta dormir y descansar y hacer un poquito el revoloteo en cama, pero a la vez son las horas en las que la gente normalmente no está tanto, los clientes no suelen estar tanto y es cuando realmente puede sacar cosas, ¿no? Por ejemplo, la newsletter llevo 150 semanas escribiéndola a las 8 de la mañana del jueves. Qué bueno, qué pasada. ¿Y cómo haces para conciliar tu vida profesional y personal? ¿Te Es que obligas? O bueno, lo tienes ya dentro de tu rutina, ¿no? Es que no me gusta la palabra conciliar ni me gusta la palabra equilibrio. Yo hablo Ajá. de armonía. Porque en el momento en el que emprendes no puedes separar una cosa de la otra. Todo es lo mismo y hay momentos en los que va a estar un poquito más equilibrado hacia el lado personal, ¿no? Como pueden ser este jueves y este viernes. Hay otros momentos en los que está más hacia lo profesional, como la semana pasada, que el miércoles a las 8 de la mañana me tuve que ir a Madrid, bueno, quise ir al South Summit, que era justo el día después del cumpleaños de mi novia. Entonces fue ese esfuerzo extra por hacerlo profesional, ¿no? Ujú. Entonces tienes que ir fluyendo, tienes que tener mucha comunicación, sobre todo cuando vives con alguien y tienes una pareja, y mucha planificación, porque al principio lo que me pasaba cuando te hablaba de esas épocas de no tan buena convivencia, no tan bien llevarlo, era que no me planificaba y de repente me decía, oye, mira, pues habíamos quedado a las 6:30 para patinar y era como, mierda, no puedo porque tengo esta reunión con este tío o con esta tía Ya. y es como, eso no puede pasar, ¿no? Tienes que tener mucho control de tu agenda, mucho control de lo que te comprometes, y cuidar mucho cuando te comprometes en lo personal con amigos, familiares o pareja, porque eso es lo realmente importante. El emprendimiento viene y va. Tu negocio viene y va. Saldrá mejor o saldrá peor, pero la felicidad no está solo ahí. Desde luego, completamente alineado con lo que has dicho. Y ya la última pregunta de este bloque. ¿Qué habilidades consideras esenciales para emprender en base a lo que has vivido tú en estos 3 años? Que estés más o menos cómodo en la incertidumbre, que no necesites que te den todo un roadmap detallado y que puedas ser capaz de unir esos puntos que están un poquito inconexos. Como no tengas eso, estás jodido. Ujú. He visto mucha gente que necesitan esa seguridad y en el emprendimiento es imposible tenerla. Sí, Entonces, es desde luego. mi único habilidad
que diría que es imprescindible, el resto pues va llegando. Ujú. Qué bueno. Pues vamos a pasar a la parte de redes sociales. ¿Qué te impulsó a crear contenido en redes sociales, como por ejemplo haces en Twitter? Sí, no me gusta crear contenido porque nunca he sentido que cree contenido como tal. Yo estaba antes en Abanca, trabajaba en el departamento un poquito de comunicación, ¿vale? De Abanca Ajá, Innova, entonces sí que creaba contenido, ¿vale? Hacía cositas específicas para compartir. Ahora simplemente comparto pues lo que vamos haciendo o lo que me interesa. Y simplemente pues pongo ahí cuando me apetece, sin ninguna planificación, sin ninguna organización. Y bueno, pues crece. Cuanto más tiempo le dedico, pues evidentemente crece más, pero no creo contenido específico, ¿no? Y utilizo Twitter ajá. pues porque te trae tantas cosas buenas si lo sabes usar bien y si realmente interactúas con interés y con curiosidad con la gente y aportas tú y utilizas mucho los mensajes directos, que me parece el canal perfecto, ¿no? Luego está LinkedIn, pero es por llegar a más gente. Ujú. ¿Y has tenido alguna mala experiencia dentro de Twitter con algo que hayas comentado allí, que te haya venido alguien? Nunca he tenido haters y eso es lo que me gusta de esta comunidad del no-code y bueno, también porque soy bastante polite y bastante nice en general en mi vida personal y en mi vida social. O sea, es difícil que a alguien le caiga mal así de primeras. Ujú. Y pues hablando un poco de contenido, he visto también que está el podcast, ¿no? De No Code Hackers, y te quería preguntar sobre él. ¿Qué te impulsó a crear contenido en este formato? Lo utilicé un poquito como excusa para llegar a gente que me llamaba la atención y como excusa para hacer un podcast. O sea, siempre me ha gustado el mundo de la música. Ya te he dicho que he tenido ahí esa época de músico, ¿no? Y el podcast es como bastante cercano a ese mundo, el mundo de audio y demás. Entonces me pareció una excusa perfecta para obligarme a salir de mi zona de confort y hablar con gente y grabarlo, que me daba pánico, y a la vez pues aprovechar el conocimiento de edición de audio, edición de vídeo que ya tenía de mi vida pasada, ¿no? Con el tiempo, pues se ha convertido en un canal brutal para conocer a gente interesante y poder charlar, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Y era como ese ratito guay. Aparte tengo Sí. uno premium que tengo en Mumbler, que se llama Viviendo No Code Hackers, donde cada 2 semanas cuento cómo va el proyecto y desnudo toda la estrategia, todos los números y demás. Y me escuchan 10 personas, pero me encanta. Qué bueno, qué bueno. No lo conocía, así que bien, bien por comentarlo porque no lo tenía en mente. ¿Y cuáles son los aprendizajes que destacarías de tu vamos, de tu recorrido en el mundo del podcasting? Am, que es muy fácil empezar, muy difícil continuar y tremendamente difícil subsistir, ¿no? Porque llega un momento en el que lo dejas porque no ves números, porque no ves que tengas ese engagement, porque no tienes esa reacción directa de la gente, ¿no? Pero luego te das cuenta de que hay mucha gente que aunque no te lo diga directamente, pues te escucha o te lleva Sí, contigo o les ha gustado o les ha aportado ciertas cosas, ¿no? Y no hace falta tener un super podcast como el de INNIC, por ejemplo, para que tengas algo que te haga feliz, ¿no? Entonces, si lo sí. utilizas como excusa para conocer gente o como excusa para ordenar tus pensamientos y transmitirlos al mundo, pues pa'lante. Yo creo que cualquier persona, si quiere y le gusta, puede empezar un podcast. Así que, venga, pa'lante. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué herramientas utilizas para el tema del podcast, para grabar, editar y publicar? GarageBand para prácticamente todo lo de grabar, editar, producir y demás. Y luego lo subo en Anchor, que ahora es Spotify, ¿Por Podcaster, lo que podcasters? sea. Sí. Y luego para el premium utilizo Mumbler, que es la leche. Ajá. ¿Y para grabar entrevistas has usado alguna herramienta como Zencaster, por ejemplo, que es la que uso yo? Esta misma, Esta misma, Zencaster. ¿no? Zencaster, Qué sí, la bueno. descubrí cuando no era muy popular y pa'lante. O sea, súper Ujú. fan, nunca me ha fallado, así que muy contento. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista. Me gustaría saber, Alex, de qué forma sigues aprendiendo a día de hoy. Además que con el emprendimiento ya, quieras que no, aprendes a palos muchas veces. ¿Cómo te gusta seguir aumentando tu conocimiento? Mm. Soy súper curioso por norma general. O sea, lo que te decía antes de esos vídeos de YouTube, pues de repente me da por aprender de ajedrez y como me ha dado últimamente, pues estoy aprendiendo de ajedrez. Sin Qué ninguna bueno. pretensión. Yo mi teoría es que esa mediocridad en un montón de cosas, ¿no? El conocer un poquito más que el resto en un montón de cosas
te acaba convirtiendo en una persona única, ¿no? Que combina esas distintas mediocridades para crear algo interesante, ¿no? Entonces, aprendo siempre Ujú. por YouTube. Ahora estoy aprendiendo a patinar, por ejemplo, y me veo tutoriales y luego mucha práctica. Una de las cosas que más me han ayudado en mi vida es la obsesión, y esto lo dije en un podcast con psicólogos y se me echaron al cuello, porque quizá la palabra correcta no es obsesión en el sentido de la palabra, pero sí que el no parar, ¿no? Y el estar ahí durante un tiempo muy en plan, buah, me quiero consumir todo el contenido que hay de esto, todas las cuentas de Instagram de esto, todos los twitters de esto, todos los vídeos de YouTube que pueda, salir a patinar todas las veces que pueda, ¿no? Y joder, es que da resultados. Cuando quise correr una media maratón, me obsesioné con correr y corrí una media maratón. Cuando quise correr una maratón, no llegué a correr la maratón, pero corrí 42 kilómetros. Eh, Ya ves. la vida me demuestra que cuando tú quieres algo y te obsesionas de manera sana con ello, normalmente acaba llegando. Ujú. Qué bueno. Sí, al final yo creo que el foco es lo que más se está perdiendo en la sociedad, porque las redes sociales un poco te impulsan a que Mm, cada vez tu atención sea lo más rápida posible. Hemos pasado de vídeos de YouTube de 30 minutos a TikToks de 15 segundos. ujú. Y yo creo que es la habilidad más cotizada de estos tiempos, el tener foco en algo. Y fíjate, es lo que has dicho tú con tu misma experiencia, el enfocarte en aprender a patinar y en hacerlo todo lo que puedas, te hace progresar de una forma mucho más rápida que si no tuvieras ese foco y estuvieras a mil cosas a la vez, ¿no? Entonces yo creo 100%. que vamos, súper, súper interesante. Eso también explica por qué cojo todos mis hobbies y los dejo a los 6 meses. Pero bueno, Claro, esos son los efectos secundarios es de la tener pasión. demasiado foco. Sí. Pues te quería preguntar, Alex, como hago a todos mis invitados, por tres recomendaciones de libros y tres de podcast. Temática libre, por supuesto. Vale, el primero es uno que me marcó bastante que se llama Why Startups Fail, que la verdad no sé ni el autor. Es un libro que casi no ha llegado a España, pero que me encanta porque explora las razones por las que fallan las startups y creo que hay muchos aprendizajes súper interesantes. Luego te pasaré el link para que se lo puedas dejar a la gente. Perfecto. El siguiente es 4321 de Paul Auster, que es un libro magnífico en el que tienes como cuatro versiones diferentes de la vida de un mismo niño que con pequeños cambios acaba desarrollando vidas completamente diferentes. Y, y el tercer libro, la verdad es que me cuesta elegir libros, pero soy súper, súper fan de Santiago Posteguillo, que escribe sobre historia romana principalmente, y la serie de Trajano es una barbaridad lo bien escrita que está y lo exacta que es históricamente, y a mí me pirra eso, entonces lo recomiendo muchísimo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y sobre podcasting? En podcast soy súper fan de Ignic, creo que si estás en el mundo del emprendimiento es un must que tienes que seguir. Últimamente me estoy viciando mucho al de Capital, Ujú. de Bilbao, y uno que no mucha gente conoce, pero me parece una obra maestra, que es el Descampado, que aunque es un poquito libre, los episodios especialmente que se centran en análisis de música, de grupos de música, de las historias de los discos y el análisis de las pistas, es brutal lo bien que lo hace. Qué bueno. Pues muchas gracias por las recomendaciones, Alex. Las dejo como siempre en la descripción del episodio. Y una pregunta que estrené en la última entrevista que le hice a David Carrasco, que me gustaría también hacerte a ti. ¿A quién te gustaría ver en Organiza tu proyecto? Mi polo opuesto, y cuando hablábamos antes de cuando fundabas cositas, fundé una con Joan y Joan era todo lo opuesto a mí en cuanto a organización, en cuanto a perfeccionismo y demás. Ahí por eso que nos complementamos también, ¿no? Entonces yo diría que Joan Hermelo es una persona que deberías traer aquí porque además sois bastante frikis ambos del mundo de la productividad y de la organización, así que va a salir conversaciones interesantes. Desde luego. Pues nada, nominado queda. Pues llegamos a la última pregunta, Alex, muy a mi pesar. ¿Dónde podemos encontrarte? Es la pregunta más fácil de toda la entrevista. Esto es fácil, mira, en Twitter soy @Baughton, que se escribe Vaughton, y en LinkedIn soy Alejandro Bernardo Díaz. También me podéis escribir a alex@nocodehackers.es y decir que soy súper abierto. Creo que a conciencia nunca he dejado un DM en Twitter sin contestar ni una mención sin contestar. Entonces, bueno, soy bastante
propenso a ello. Qué bueno. Pues Alex, ha sido un auténtico placer compartir este rato contigo. Te deseo que te lo pases genial en el concierto al que te vas ahora. Y nada, de verdad que un placer conocerte, compartir tiempo con gente como tú, que es un regalo de la vida. Y que cualquier cosa, pues aquí estamos. Espero que hayas estado cómodo. Claro, igualmente el placer ha sido mío, o sea, me lo he pasado súper guay y ahora me lo voy a pasar mejor, ¿no? Entonces Eso es, esa, eso es. esa línea entre lo personal y lo profesional se dispersa mucho, ¿no? La conversación la podríamos haber tenido el otro día tomando una hamburguesa, así que Desde es una luego. maravilla. Genial, Alex. Pues muchas gracias y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.